Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades académicas del Tribunal Electoral. Soy Roxana Noriega. Bienvenidos. En esta emisión les presentamos la conclusión de la ponencia de Regina Martínez Casas del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología, para después continuar con la intervención de Citlali Quecha de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para finalizar tenemos la ponencia de Saúl Sánchez Jiménez, coordinador de Asuntos Jurídicos de Save the Children in Mexico, actividades realizadas en Panel 3, Política Pública y Acciones a Emprender, evento que tuviera verificativo en Boca del Río, Veracruz, en el marco del Foro Internacional La discriminación racial y afrodescendientes en México. Acompáñenos a conocer estas reflexiones acerca de afrodescendientes en México. Comenzamos. Ya el día de ayer, Daniel Ponce hablaba que en la ENADIS, en la Encuesta Nacional de Discriminación, se había considerado el color de la piel como un factor que detonaba discriminación y desigualdad. Y entonces nosotros aquí, perdón que están los subtítulos en inglés, pero los resultados primero aparecieron publicados en este idioma, apenas van a salir publicados en español en los próximos meses, encontramos que había una brecha muy importante. No están aquí incluidos los afrodescendientes porque el número en la muestra nacional era muy pequeño para que resultara estadísticamente significativo, pero si vemos la brecha más importante se da entre quienes se autoidentificaron como indígenas y quienes se autoidentificaron como mestizos en la muestra nacional, pero cuando vemos por color de piel, lo que tenemos es una escalerita. La gente con tez más clara en México tiene más años de escolaridad que la gente con tez más oscura, y conforme se va oscureciendo la piel, disminuye también la exposición a la escuela. Entonces, bueno, este es un dato que nos debe de llamar la atención. Y bueno, ahora regresando a las preguntas de esta encuesta que tenían que ver con percepción y experiencia de discriminación, que hacíamos varias preguntas, muchas que tenían que ver con cómo la gente se siente tratada y cuáles son las razones por las que cree que puede haber sido tratada mal en algún momento de su vida. Uno de los temas tenía que ver con la experiencia de discriminación por el color de la piel, por motivos socioeconómicos, y la percepción de discriminación por el color de la piel y también por razones socioeconómicas. Estos son los resultados principales de la Costa Chica, donde vemos que quienes se autoidentificaron como negros y mulatos, pues entre el 15 y el 20% reportan haber sido discriminados por su color de piel, pero está más cercano al 15%. Si nos vamos a los datos de la encuesta nacional, el 20% de quienes se autoidentificaron como negros en la encuesta nacional declararon haber experimentado discriminación por el color de su piel, y son los únicos casos, el de los negros y el de los mulatos, en donde la experiencia de discriminación por el color de la piel superó las respuestas de la experiencia de discriminación por situaciones socioeconómicas, por razones socioeconómicas. Entonces, bueno, esto es un punto a llamar la atención. No estamos queriendo equiparar el color de la piel o reificar el color de la piel y decir que es lo más importante, pero no podemos pretender que en México el color de la piel no importa. En el video que nos mostró ayer Daniel Ponce vimos que importa más de lo que debería. Entonces, algunos retos. Si partimos de la hipótesis entonces de que la desigualdad es, al menos en parte, producto de diversas formas de discriminación, que ya la señalaba también hace un momento Fernando Salmerón en su exposición, las políticas públicas que busquen una sociedad más igualitaria y equitativa deben al mismo tiempo combatir la discriminación, y lo señalaba de manera magistral en su primera presentación Pastor Elías. Mientras no combatamos la discriminación, es muy difícil pensar en políticas públicas que erradiquen la desigualdad. La brecha socioeconómica y educativa entre la población que se autoidentifica como negra o mulata
y el resto de los sectores encuestados en Perla obliga a plantearse seriamente la necesidad de contar con programas específicos para estos actores de la sociedad mexicana que hasta muy recientemente han empezado a ser contados por el INEGI, y esta encuesta también buscó contribuir a empezar a visibilizar una población por muchísimos años invisible en la sociedad mexicana. Aquí está la liga de los resultados de este proyecto, tanto con los datos sobre México como con el comparativo con los otros 3 países de América Latina en la que se llevó a cabo. No tengo mucho más que decir, prefiero dejarle el tiempo a las preguntas y respuestas y les agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias a la doctora Regina Martínez. Al final señaló algo que lo reitero con ustedes. Por ahí les estarían ya pasando las papeletas para las preguntas, porque creo que va a dar para interrogantes de parte de ustedes. Y aquí ya lo que vimos de la exposición de la doctora Regina Martínez es ya un estudio muy localizado, en una región muy ubicada, en la Costa Chica, y cómo los datos van arrojando, o las encuestas van arrojando situaciones y verdades que no se pueden ocultar, y que hay que analizar con más detalle pues todo esto que está, el trabajo, el resultado de lo que es el proyecto Perla, donde a cargo de la doctora, de un equipo de trabajo, y ahí está pues algo que también destaca mucho. Yo creo que el gran reto lo señala, lo destaca, y hay coincidencia en que el ataque tiene que ser frontal a la parte de la discriminación. Si queremos avanzar en esto, el ataque tiene que ir ahí, a ser muy dirigido a la cuestión de la discriminación. Vamos a continuar con lo que se establece en el programa, y vamos a pedirle ahora a la doctora Citlali Quecha que sea quien tenga el uso de la palabra. Ella es coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional, Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC. Es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el ENAM, y maestra y doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Ha laborado en la coordinación docente del Programa Universitario México, Nación Multicultural de la UNAM, y en el proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Anteriormente se desempeñó como directora de fomento a la investigación en la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, y actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Igualmente es coordinadora de Planeación y Desarrollo Institucional en la organización Afrodescendencias en México, Investigación e Incidencia AC, y sus temas de interés académico son la infancia, la migración y la población afrodescendiente. Dentro de sus actividades académicas destaca que ha impartido clases, cursos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en el posgrado de Antropología, así como en la licenciatura en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene la palabra la doctora Citlali Quecha. Gracias. Buenos días. Buenos días, agradezco la invitación al comité organizador para estar aquí presente. Titulé mi intervención El debate sobre las acciones afirmativas y su pertinencia para las poblaciones afromexicanas. Voy a dar lectura al documento para ceñirme a los tiempos. Participar en una mesa de diálogo y análisis sobre política pública y acciones a emprender permite dimensionar la titánica tarea que tenemos ante nosotros. Visibilizar, por un lado, a la población afromexicana y, por otro, pensar en estrategias de acción política que contribuyan a resarcir los procesos de exclusión, marginalidad y racismo de la que son sujeto. Enunciado de esta forma parece muy sencillo. La praxis, como dirían los clásicos, es otro tema.
Desde hace años, en diversos foros nos hemos congregado distintos sectores: sociedad civil, academia, funcionarios públicos y demás interesados para debatir sobre la importancia de conocer la historia y las dinámicas sociales actuales de la población de origen africano en nuestro país. El planteamiento de fondo es sencillo, pero no por eso menos profundo. Se trata de reconocer que los alcances de eso que llamamos diversidad cultural no solo se restringe a la extraordinaria pluralidad de los pueblos indígenas. Esa diversidad que nos caracteriza como nación también se ve enriquecida por personas afrodescendientes y sus contribuciones para la construcción del país, que fueron y son importantes. Este proceso ha emergido en el contexto histórico en donde la eclosión de las identidades tiene como escenario de fondo las premisas de la interculturalidad y las políticas de identidad que han puesto en marcha distintos países y cuyo sentido esencial es el restablecimiento y sustitución de derechos. En México, como sabemos, a partir de la década de los 90, hemos asistido a un cambio paradigmático para nuestro Estado-nación: reconocer constitucionalmente la composición pluricultural del país. Si bien lo asentado en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no representa necesariamente las demandas centrales del movimiento indígena nacional, sí podemos destacar como un aspecto nodal el hecho de ubicar a los pueblos originarios como un actor, no necesariamente sujeto de derecho, reconocerían algunos, que dota de sentido a nuestra realidad nacional. Y lo más importante, se han presentado algunas alternativas de gobernanza en materia de diversidad que pueden ser de utilidad para el cabal reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Con el paso de los años, logro distinguir algunos procesos y espacios que pueden ser la puerta de entrada o una rendija, si se quiere, para avanzar en la búsqueda de reconocimiento y mejoras para la calidad de vida de los afrodescendientes en México. En primer lugar, considero que existe un andamiaje legal, internacional y nacional, al que es oportuno acudir para cobijar las exigencias de los afromexicanos. La mayoría de los aquí presentes tienen más o menos claras las normatividades a las que al apelo, ya nos hemos reunido anteriormente y las hemos debatido, y una de ellas pues es el motivo que nos congrega aquí, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. No voy a abundar en las demás. En el ámbito nacional, las reformas constitucionales de junio de 2011 han sido un parteaguas para el sistema jurídico mexicano, toda vez que la garantía para el goce de los derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente está consagrada en el artículo 1, dando pie a que la construcción del bloque de derecho y el principio pro persona brinde un giro importante para el acceso a la justicia y que en términos culturales ha demostrado también su utilidad, como han demostrado las diversas demandas y amparos ganados por los pueblos indígenas. Contamos también desde el año 2003 con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Ahora bien, todo esto ha derivado en que en los últimos años se desarrollaran algunas directrices institucionales para las poblaciones afrodescendientes. Por ejemplo, desde CONAPRED se realizó la Guía para la Acción Pública para los Afrodescendientes, la cual fue supervisada por especialistas en la materia. A través de sus ejes de acción se detalla de manera clara la forma en que las políticas deben llevarse a cabo para la implementación de acciones institucionales dirigidas a las poblaciones de origen africano en México. Debemos recordarlas porque es preciso retomar el camino andado para seguir avanzando. En dicha guía, los ejes son los siguientes y los voy a enunciar. 1. Restitución pública de la identidad de la población afrodescendiente. 2. Sensibilización social y reconocimiento de los aportes de la población afrodescendiente en la conformación del país. 3. Investigación y diagnóstico de la situación de las poblaciones afrodescendientes en México para el diseño de políticas adecuadas y antidiscriminatorias. 4. Inclusión de las personas afrodescendientes en el desarrollo del país a través de una política de Estado que garantice la no discriminación y la igualdad real de oportunidades. 5. Formación para servidores públicos y operadores de justicia. 6. Combate a la discriminación y al racismo en los medios de comunicación y espacios públicos de relación social. 7.
promoción de la participación ciudadana de la población afrodescendiente y 8, promoción de los derechos humanos de la población afrodescendiente en el ámbito internacional. Como podemos notar, ya tenemos un avance sustantivo con estas propuestas. Aunado al anterior, tenemos algunos programas de acción de distintas dependencias públicas en los cuales ya se menciona, si se quiere tangencialmente, a la población afrodescendiente. Por solo mencionar algunos ejemplos, traigo a colación lo que nos presentaba hace unos minutos el doctor Salmerón y que no voy a abundar más, en el programa de educación intercultural 2014-2018, donde se incluye a la población afromexicana en las distintas directrices de acción. Por su parte, el Programa Nacional para la Igualdad y la No Discriminación 2014-2018 cuenta con 2 líneas de acción dirigidas a la población afrodescendiente, en particular a la niñez. La línea 3.1.7, referente a la educación de programas de becas para los estudios de la infancia afrodescendiente, y la 3.2.2, sobre la priorización del combate al hambre y la desnutrición de la primera infancia afrodescendiente. Hago también alusión, por ejemplo, a la nueva Ley General para Niñas y Adolescentes, que su capítulo 6 del derecho a no ser discriminado en el artículo 39 señala, y cito: asimismo, las autoridades están obligadas a llevar a cabo medidas especiales para prevenir, atender y erradicar la discriminación múltiple de la que son objeto niñas, niños y adolescentes en situación de exclusión social, en situación de calle, afrodescendientes, peores formas de trabajo infantil o cualquier otra condición de marginalidad. Cierro cita. Como podemos observar, estamos ante un escenario donde ya están presentes los afrodescendientes como sujetos de atención del quehacer institucional en algunos ámbitos. De ahí la inquietud que pongo a consideración de todos ustedes de pensar en el tema de las políticas de acción afirmativa para llegar a cabo algunos de los ejes que ya están planteados desde CONAPRED, y que si engarzamos con las iniciativas vigentes en materia de poblaciones afrodescendientes, pienso que abonaría a la búsqueda de alternativas ante la necesidad de empezar a llevar a cabo acciones que beneficien a esta población. Las políticas de acción afirmativa son aquellas acciones gubernamentales que buscan revertir la histórica posición de desventaja de ciertos sectores sociales para aminorar la brecha de desigualdad imperante en sus vidas cotidianas. Manuel Eduardo Góngora, en su texto Geopolíticas de la Identidad, nos brinda un panorama histórico de la implementación de estas acciones en América Latina. La producción académica ha puesto un especial énfasis en la historia de Estados Unidos y sus acciones afirmativas a favor de los afroamericanos y las mujeres, hecho que es considerado el antecedente más inmediato de acciones gubernamentales para revertir la discriminación. En América Latina, este tipo de acciones a favor de los afrodescendientes se han desarrollado en Colombia y Brasil en el siglo XX principalmente, y también ya se han implementado en Bolivia, Ecuador, Chile, como se ha mencionado. Múltiples han sido los debates que giran alrededor de las políticas de acción afirmativa. Eduardo Restrepo señala 3 tipos de problemáticas que se discuten en materias de política de acción afirmativa, y las señalo las siguientes. 1. El primer debate es en nombre de la igualdad. Se considera que las políticas y medidas de acción afirmativa discriminan de manera injusta a los sujetos racializados que quedan por fuera de los beneficios jurídicos, educativos, económicos instrumentalizados para los afrodescendientes. Los argumentos de este tipo acusan a menudo a las políticas y medidas de acción afirmativa de un racismo a la inversa o de fomentar el odio racial, hecho que caracteriza a Restrepo como una perspectiva liberalista donde los individuos universales son la premisa. El segundo, se desconoce el mérito personal. Se argumenta que como las políticas y medidas de acción afirmativa tienden a propiciar condiciones específicas para los afrodescendientes, las exigencias no son las mismas, lo que tiende a apuntalar la mediocridad de quienes son beneficiarios de estas políticas y medidas y a desconocer los méritos personales de quienes son excluidos. Esto llevaría a la cancelación del juego de la libre competencia entre los individuos y se producen efectos perversos, que también Restrepo señala como una perspectiva del darwinismo social y un paternalismo asistencialista. Y 3, disolución de las desigualdades económicas estructurales.
se encuentran argumentos según los cuales las políticas y medidas de acciones afirmativas para afrodescendientes tienden a desconocer contradicciones de clase social o subsumen en la diferencia culturalista o racializadas relaciones de poder que se anclan en explotación, dominación y sujetación que no se corresponden fácilmente con líneas raciales. Este tipo de observaciones están presentes en la mayoría de los lugares en donde las políticas de acción afirmativa se llevan a cabo. Sin embargo, no está de más recordar que son temporales, lo cual debe considerarse al momento de plantear cuestionamientos en torno a ello. Es preciso considerar que los antecedentes de desigualdad que sustentan su implementación son centrales para su ejecución. El racismo y la exclusión que históricamente han vivido las poblaciones afrodescendientes son un eje de primer orden que puede fundamentar acciones concretas a su favor, y este es un hecho que diferencia estos debates respecto a por qué no reconocer a otras minorías nacionales que también están presentes. Recordemos que las condiciones estructurales de injusticia y desigualdad por las cuales los afrodescendientes están presentes en nuestro país no son las mismas que los libaneses, que los judíos, y etcétera. Otro tema importante que Restrepo analiza sobre las acciones afirmativas es el relacionado con la racialización que estas acciones públicas pueden generar. De acuerdo a su punto de vista, estaríamos ante lo que él denomina una racialización de las representaciones y estrategias del sujeto político, así como sus abordajes académicos. Este debate es muy interesante porque los diversos autores que analizan el tema de las acciones afirmativas en América Latina retoman los planteamientos que desde la década de los 90, a fines de los 90, Pierre Bourdieu y Louis Wachan presentan en su ya clásico texto sobre las argucias de la razón imperialista. Es interesante lo que los autores franceses señalaban en ese documento. Cito: la dependencia académica y la exportación etnocéntrica de versiones norteamericanas de acción afirmativa hacia América Latina, a través de fundaciones estadounidenses, académicos estadounidenses y latinoamericanos educados en universidades de Estados Unidos, porque implicaban también la diseminación de las identidades raciales binarias estadounidenses, blanco, no blanco, hacia una región caracterizada por el mestizaje, donde los límites de las categorías etnorraciales siempre han sido mucho más ambiguos. Esto sugeriría que la promoción estadounidense de acciones afirmativas de base racial se trataría en realidad de una exportación de desigualdades a través de la racialización, acentuando los conflictos sociales en la medida en que enfatiza las diferencias intergrupales y produce nuevas formas de desigualdades. No abundaré en la descripción de los alcances y resultados que estos debates han tenido, tanto en Colombia como en Brasil. Basta señalar que el marco de la interculturalidad para los distintos autores latinoamericanos es el contexto en el cual se pueden aplicar las acciones afirmativas en nuestro continente. Ahora bien, en términos generales, estos debates latinoamericanos en torno a las acciones afirmativas señalan la pertinencia de pensar las realidades locales. Una directriz que puede servir para pensar en los términos de la acción afirmativa, pues es lo que ya está estipulado en la propia ley para prevenir y eliminar la discriminación, porque ya en esta ley, en el artículo 5 séptimos, tenemos por un lado la definición, y en el artículo 15 octavos señala: las acciones afirmativas serán prioritariamente aplicables hacia personas pertenecientes a los pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores. Preguntarán algunos, si se llevan a cabo estas políticas de acción afirmativa, ¿quiénes apelarían a ellas para el caso mexicano? ¿Cómo comprobar la pertenencia al grupo social aludido? Es justo ahí por donde debemos comenzar. El reconocimiento de los afromexicanos debe ir más allá de la racialización a la que aludía con preocupación Restrepo. El autorreconocimiento, como ya se ha discutido en estas mesas, como sujeto diferenciado, obliga a realizar más acciones encaminadas a la valoración de su historia y a sus particularidades de organización y cultural cuando sea el caso. De igual forma, se debe ir avanzando hacia arriba en la planeación y ejecución de acciones concretas. Por mencionar un caso ejemplar, si existen avances en materia de educación intercultural,
Pensemos en la incorporación de la historia de los afrodescendientes en México y su presencia actual en los programas de educación de todos los niveles. El derecho a la memoria estaría también garantizado a partir de estas acciones. Es por ello que planteo la temática de las acciones afirmativas como una de las acciones a emprender, toda vez que ya contamos con algunos insumos que pueden ser de utilidad para revertir los procesos de marginación que enfrentan los afrodescendientes. Debemos pensar, coincido con Luis Reigadas, quien señala, que en torno al tema debemos apuntar que combatir la desigualdad es importante porque la democratización y la mayor voz a los excluidos no basta para revertir la desigualdad de siglos. Se necesitan cambios en otros eslabones en la cadena de producción de las desigualdades existentes, es decir, la economía. Nuestras sociedades son perfectibles. El reconocimiento de los afrodescendientes es particularmente relevante para que los procesos de democratización que lentamente hemos construido como nación se vean enriquecidos con acciones incluyentes, libres de racismo y con mejores condiciones de vida. Creo que todos lo merecemos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Citlali Quecha por su exposición. Nos señala ahí los ejes en los que hay que trabajar y menciona los actores o quienes deben de estar presentes en estos ejes de actuación. Señala la sociedad civil, la academia, las instancias gubernamentales, y creo que también hay que incluir, y por supuesto, el papel que llevan a cabo los organismos públicos de defensores de derechos humanos en estas tareas. Y la prueba está, es justamente este evento que se está llevando a cabo y que seguimos avanzando. Vamos a darle a continuación la palabra al doctor Raúl Sánchez Jiménez, coordinador de asuntos jurídicos de Save the Children México. Es licenciado en Derecho por la UNAM. En 2002 comenzó a trabajar temas de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y a partir de 2006 ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil, entre otras Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en temas de atención y defensa de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados. Ha sido consultor del CIDE, del Centro de Investigación y Docencias Económicas, también del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y de organizaciones internacionales en temas de litigio estratégico, migración, asilo y multiculturalidad. Es autor y coautor de artículos y diversos informes sobre estas mismas líneas de trabajo. Y actualmente se desempeña como coordinador de asuntos jurídicos, ya lo dijimos, y especialista en protección a la infancia de la organización internacional Save the Children. Tiene la palabra el licenciado Raúl Sánchez. Muchas gracias. No sé si alguien me pueda prestar el control remoto o… Muchas gracias. Ok, ya está. Primero que nada, muchísimas gracias. Gracias a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por esta atenta invitación. En realidad estamos muy honrados en compartir este espacio tan importante con personas de la comunidad. Muchas gracias por estar aquí. Con académicos, activistas y personas del sector público. Lo segundo que quiero decir es que Save the Children México, Save the Children en realidad es una organización internacional con presencia en 120 países alrededor del mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega. Hasta la próxima.